El mundial puede romperse antes de empezar. En este video descubrirás cómo Europa amenaza con boicotear el torneo de Trump. Hoy vas a entender el conflicto real detrás del fútbol. En breve te revelaré cómo se originó todo este problema. La crisis surge lejos del césped y cerca del poder político. Estados Unidos suspende de forma indefinida los visados para ciudadanos de 75 países alegando motivos de seguridad nacional. La medida se aplica sin previo aviso y golpea de lleno al evento deportivo más seguido del planeta. 8 selecciones ya clasificadas al mundial, entre ellas Brasil, Irán y Marruecos, quedan atrapadas en un limbo inédito. Jugadores, cuerpos técnicos, periodistas, familiares y aficionados con entradas válidas descubren que no podrán ingresar al país anfitrión. El torneo deja de funcionar como una celebración global y pasa a operar como un filtro migratorio. A nivel internacional, la decisión se interpreta como una acción deliberada que utiliza el mundial como instrumento de presión diplomática y comercial. El mensaje resulta inequívoco: el fútbol queda subordinado a intereses de Estado. El relato de inclusión se rompe cuando miles de personas son excluidas por su pasaporte y no por criterios deportivos. La medida transforma el campeonato en un escenario de tensión política, mientras la imagen promocional mantiene el tono festivo. El conflicto crece fuera de cámara. Un torneo creado para unir comienza a dividir, colocando al país anfitrión en el centro de una crisis que trasciende lo deportivo. Europa observa y finalmente responde. El silencio inicial se quiebra cuando Alemania, potencia histórica del fútbol y aliada clave de Washington, amenaza con no participar en el torneo. El boicot deja de ser una posibilidad y se convierte en una postura oficial. El impacto es inmediato. No se trata de un gesto simbólico aislado, sino de una señal política contundente. Dentro del país, una parte significativa de la población respalda la medida, reflejando que el conflicto supera el ámbito deportivo. La tensión aumenta con rapidez. En el Reino Unido, el discurso se endurece y surgen propuestas para retirar a Estados Unidos como sede. Las comparaciones con países sancionados activan alertas diplomáticas. El mundial, concebido como vitrina de prestigio, empieza a verse como un riesgo reputacional. La presión europea convierte el torneo en un pulso político donde cada declaración pesa más que un resultado. El fútbol pierde su neutralidad y se instala en el centro del conflicto. La amenaza se vuelve concreta y respaldada socialmente. El evento global empieza a tambalear antes incluso de su inicio. El origen del conflicto no está en los aeropuertos ni en los trámites migratorios. La suspensión de visados funciona como una pantalla que oculta una disputa estratégica de mayor alcance. En el centro aparece Groenlandia, el territorio autónomo danés con un valor geopolítico clave. Su ubicación en el Ártico, el acceso a recursos naturales y su relevancia militar la convierten en una pieza decisiva del equilibrio global. Estados Unidos incrementa su presión para ampliar su influencia en la región, mientras Europa percibe ese avance como una amenaza directa a su estabilidad y soberanía. A este escenario se suman aranceles punitivos, tensiones comerciales y un progresivo debilitamiento de la OTAN como bloque cohesionado. En ese contexto, el fútbol emerge como un canal de respuesta política. Europa identifica el mundial como el único espacio donde Washington no puede ignorar el mensaje. La amenaza de boicot no surge desde la emoción, sino desde el cálculo estratégico. Busca establecer límites claros. La discusión deja de centrarse en la competencia deportiva y se traslada al ejercicio del poder. El torneo adquiere un valor simbólico y se convierte en una declaración de autonomía. Europa deja claro que no aceptará un papel subordinado y que incluso el mayor espectáculo deportivo puede utilizarse para defender su posición global sin recurrir a la fuerza. Mientras los gobiernos se enfrentan, la FIFA queda expuesta con una claridad incómoda. La entidad que promueve neutralidad y unidad permanece pasiva ante una injerencia política evidente. No solo evita sancionar al país anfitrión, sino que respalda sus decisiones al mantener la sede del torneo sin modificaciones. El contraste es evidente. Federaciones menores han sido sancionadas por interferencias mucho menos graves, mientras la superpotencia recibe un trato preferencial. Estamos ante el boicot más importante del deporte moderno. Quédate hasta el final para descubrir por qué este mundial es diferente. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. La credibilidad del organismo se deteriora con rapidez, sus principios pierden consistencia y la prohibición de interferencia política se aplica de forma selectiva, condicionada por el peso económico y geopolítico de cada actor. El descrédito alcanza tal nivel que incluso exdirigentes marcados por escándalos de corrupción como Sepp Blatter
surgen como voces críticas, una situación que refleja la magnitud del problema. El ente rector del fútbol mundial pasa de árbitro a cómplice silencioso. La inacción deja de ser neutralidad y se convierte en una posición clara. El mensaje es contundente, las reglas existen pero no se aplican por igual. El mundial avanza envuelto en una crisis de autoridad moral que amenaza con redefinir la relación entre fútbol, poder y dinero a escala global. En esta etapa, la influencia deja de concentrarse en gobiernos e instituciones y pasa a los protagonistas del juego. Los futbolistas se convierten en el centro del debate. Figuras globales como Kylian Mbappé representan mucho más que rendimiento deportivo. Su alcance mediático y simbólico supera al de muchos dirigentes políticos. Una sola declaración pública de una estrella de ese nivel puede modificar el curso del torneo. No sería necesario un boicot formal inmediato, el simple anuncio de no participar como protesta frente a las políticas de visados bastaría para desencadenar un efecto dominó. El impacto se multiplicaría si una figura histórica como Zinedine Zidane respaldara esa postura. La presión sobre los gobiernos europeos sería inmediata y difícil de ignorar. Desoír a referentes de ese calibre tendría un costo político elevado. El mundial dejaría de ser únicamente un evento comercial y pasaría a representar un conflicto moral. Marcas, patrocinadores y audiencias quedarían expuestos a una crisis de imagen de alcance global. El año 2026 ya no se perfila solo como una cita deportiva, sino como un punto de quiebre histórico. Los futbolistas comienzan a ser evaluados no solo por su desempeño, sino por su postura frente a la exclusión y al poder. La grandeza deja de construirse únicamente dentro del campo, la decisión de competir o apartarse se transforma en un acto político con consecuencias duraderas. El fútbol, después de mucho tiempo, vuelve a incomodar a las estructuras de poder. El desenlace se plantea entre dos caminos claramente opuestos. Por un lado, la continuidad del espectáculo, estadios llenos, transmisiones intactas y un torneo que avanza ignorando las ausencias. Un mundial atractivo en apariencia pero vacío de contenido. El sostenido sobre exclusiones normalizadas, el show seguiría su curso aunque a un costo elevado. El fútbol aceptaría convertirse sin resistencia en una herramienta funcional al poder político. El otro escenario implica un choque directo con la historia, un boicot europeo amplio capaz de sacudir los cimientos del torneo y forzar una revisión profunda. La paradoja es contundente. Al renunciar a competir, el fútbol podría recuperar su esencia más básica, la inclusión. El antecedente resulta inevitable. En 1980, Estados Unidos encabezó el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú como un gesto político. Décadas después, ese mismo principio regresa como un reflejo incómodo pero invertido. El mundial queda atrapado en una encrucijada moral inédita. El debate ya no gira en torno a trofeos o estadísticas, sino a prioridades. La comodidad del espectáculo frente a la coherencia con los valores que el propio fútbol proclama. El torneo más grande del planeta enfrenta su prueba más exigente antes de comenzar. El desenlace no dependerá únicamente de goles, sino de decisiones capaces de redefinir el lugar del deporte en la historia contemporánea. Este escenario marca un punto de quiebre para Colombia y su relación internacional. Si te aportó valor, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comenta. Revisa el canal y prepárate, porque el próximo movimiento político puede sorprender más de lo esperado en cualquier momento.